En lo que estamos comprometidos no es en el trabajo académico como investigadores, sino que esto es una lucha política. Vivimos en un tiempo de cambio y con el cambio se reconoce que los niños tienen derechos. Desde 1989, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha creado un contexto nuevo en el mundo. Y en los años posteriores hemos visto que cada vez más países están teniendo en cuenta lo serio que merecen los niños ser tenidos en cuenta. Los derechos humanos no salen de una fuerza divina o de la naturaleza, sino que nosotros, en nuestros ancestros, hemos luchado por ellos en distintas historias, en distintos países. Ha sido una batalla de milenios para tener y disfrutar de los derechos que disfrutamos hoy como ciudadanos del siglo XXI. Pero también tenemos que trabajar en pro de los derechos de nuestros hijos. Y uno de los derechos es una educación que satisfaga sus necesidades, no las que satisfagan las necesidades de la sociedad para que ellos se conviertan en lo que queremos, que sean con un patrón determinado, sino que satisfagan sus necesidades. Así que ellos puedan vivir en el mundo moderno como adultos equilibrados y su bienestar tiene que estar en el corazón de nuestro trabajo. Este es el ideal y en muchos aspectos hemos fracasado, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir luchando tanto a nivel familiar, escolar, comunitario y desde luego a nivel internacional y político. Los documentos que vamos a presentar hoy no van a ir directamente a Bruselas, van a ir a los políticos. Vamos a pedirles que los lean y que replanteen las políticas con las cuales nosotros como educadores tenemos que trabajar, para que quede claro que la calidad que proporcionamos es la calidad que merecen los niños. Nos tienen que escuchar también como expertos en educación el contenido y la metodología y el contexto y el modo en el cual esto se crea y se desarrolla. Jan Figel fue el anterior comisario de Educación de Europa hasta las últimas elecciones. Era un comisario bastante interesante, original de Eslovaquia. En un discurso que dio hace un tiempo, y pienso que se vio influido por Ken Robinson, que ha sido mencionado, dijo lo siguiente: los retos más importantes para el futuro en el campo de la educación son cómo reformar nuestros sistemas de aprendizaje para preparar a nuestros jóvenes a trabajos que todavía no existen, para el uso de tecnologías que aún no han sido inventadas, para que puedan resolver problemas que ni siquiera se han identificado todavía. Así que esta es nuestra tarea como educadores. ¿Cómo podemos decir que sabemos cómo va a ser el futuro de nuestros hijos? ¿Cómo podemos decir que esta es la educación que les va a preparar para este mundo desconocido? Y lo hemos visto en nuestra propia vida, cambios tumultuosos, históricos, políticos, tecnológicos, cambios en las comunicaciones, en los viajes. ¿Cómo podemos nosotros reunirnos como un grupo internacional? Esto es un tiempo nuevo en la experiencia humana y tenemos que equilibrar esta tecnología con el bienestar, con nuestra salud interna, tanto fisiológica como psicológica. Cómo ayudar a los niños a encontrar su propio equilibrio. Primero vamos a centrarnos en la tecnología. Cuando Newton era joven, podía utilizar la tecnología de su época. Le gustaban los relojes y los molinillos, los podía abrir y entenderlos. Como niño jugaba con ellos y esto supuso después un primer paso en su carrera como gran científico, que fue en su vida adulta. Einstein, su padre, tenía una factoría eléctrica y a Einstein le encantaban todos los motores eléctricos. Los abría y los volvía a montar para ver cómo funcionaban. ¿Qué pasa con nuestros niños hoy? ¿Habéis intentado alguna vez abrir vuestro iPhone para ver cómo funciona? ¿Podríais volverlo a colocar después? ¿Y seríais más listos si lo hubierais hecho? Es un nuevo momento.
No podemos realmente entender la tecnología que utilizamos con un motor de vapor, incluso un teléfono o una radio. Se podría abrir y después volver a montar. Entonces se entenderían los principios con los que funcionaba. Y en cambio ahora nosotros no. Así que tenemos una tecnología que es fantástica. Nos reúne como una comunidad mundial, como nunca ha sido el caso antes. El mundo acude ante nosotros cada día, llega a nuestras casas, llega al teléfono, a los bolsillos, a las televisiones. Sí, el mundo está en el bolsillo. Es un nuevo momento. Pero ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a enfrentarse con esto? Y habrá otras tecnologías dentro de unos años que no podemos ni imaginar. Así que tenemos que dar a nuestros hijos algo más allá que el conocimiento o que la información. Es interesante que se llama tecnología de la información, porque la transición tiene que ser de la información al conocimiento, a entender y a la sabiduría. Y este es el proceso al que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a encontrarlo dentro de ellos mismos, a hacer este puente. Lo que aprendemos y lo que hacemos tiene una dimensión ética hacia la sabiduría, la transición. Primero la información, después el conocimiento, después la comprensión y finalmente la sabiduría. Y hacerlo supone más que pensar en ello. Necesita también un elemento práctico. En la educación social y emocional encontramos que el papel de las artes es esencial aquí. Y por ello la creatividad. Y no solamente la creatividad de una nueva idea, sino la creatividad que involucra a todo el ser humano, a todo el niño, a la hora de crear algo que va más allá de un modelo estandarizado, de un modelo que vemos que es deficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para reflejar realmente el mundo? Y esto, como lo he dicho antes, proviene de nuestra observación de la experiencia. Por eso me gusta Havel, porque fue un hombre que luchó y se enfrentó a la sociedad. Formó un grupo político en la República Checa cuando había comunismo, opresión, corrupción, policía secreta, y él lo dijo como escritor, como dramaturgo. Y sufrió por ello, y fue encarcelado y tuvo un confinamiento largo y solitario. ¿Qué le pasó en él? Se sintió culpable, sintió sus fallos, sus debilidades. ¿Por qué habían ido las cosas mal?, se preguntaba. ¿Por qué se sentía mal? Y esta experiencia de su propio fracaso fue lo que le llevó a pensar en lo que se podía convertir y acabó siendo el presidente de la República Checa después de la revolución. Y ahora vivimos el momento de la revolución, una revolución responsable, una educación responsable. Y lo que estamos experimentando aquí se experimenta en muchas salas como esta en el mundo. Hay muchos contextos educativos, profesores, políticos, incluso ministros que están diciendo, bueno, no lo hemos hecho demasiado bien. Tendremos una nueva reforma. Dios mío, esto no... Bueno, tendremos otra reforma después. Bueno, tampoco funciona. Tendremos otra reforma. En Inglaterra ha habido 9 legislaciones sobre educación en 8 años. Y los profesores ya es que no saben ni dónde se encuentran, porque viene, va, viene, va. El propósito es bueno, es decir, tenemos que servir mejor a nuestros niños, pero ¿cómo? Estamos aquí porque pensamos que este otro aspecto de lo humano, lo social y lo emocional, tiene que estar ahí para equilibrar con el aspecto académico y técnico. Necesitamos trabajar con nuestros sentimientos, con nuestra vida social, las interrelaciones y la comunicación que tenemos con los demás. Y el derecho de un niño a experimentar y aprender a hacerlo, a obtener estas destrezas, a pasar por sus éxitos y sus fracasos, siempre con apoyo por parte del centro escolar. Gardner se ha mencionado esta mañana, que ha trabajado mucho en este campo, no solamente en inteligencias múltiples, ha trabajado también en qué es lo que hace que las personas sean buenas personas, qué es lo que hace que las personas deseen hacer el bien en el mundo. Y su conclusión fue que es nuestra visión de cómo será el futuro. No estamos completamente controlados por el pasado ni por nuestra cultura. No estamos completamente dominados por nuestros genes, que nos influyen, por supuesto, sino tal y como vemos el futuro, esto tiene una gran repercusión en nuestro desarrollo y en el del niño, porque ellos son el futuro. Y llegó a una conclusión que es bastante sobresaliente en su libro La mente disciplinada.
No es suficiente con esperar que los estudiantes admiren e intenten desarrollar virtudes como la verdad y las bondades de la belleza. No, deben aprender a relacionarlas cuando es posible, porque llegó a la conclusión que el currículum auténtico de una escuela es la belleza, la verdad y la bondad. Y esto es algo completamente, una visión completamente pragmática y científica del mundo, y se convierte en un ideal. Y luchar en pro de esto es lo esencial, porque queremos que nuestros niños vivan esto, y esto es lo que queremos, por tanto, aportarles, reconociendo nuestros fracasos, fragilidades, nuestros errores, por supuesto. Pero este objetivo es el que está tras este largo trabajo y a los cambios que ha supuesto en nuestra conciencia sobre nuestra manera de vivir la inteligencia. Cuando vemos el mundo, ¿qué es lo que vemos? Hay un cambio. Le llamamos la primavera árabe, los indignados en Madrid. Hay algo entre los jóvenes de hoy que está diciendo, algo está mal. Y yo creo que esto implica algo respecto a su educación. En Chile, los estudiantes han ocupado las escuelas. Hay 300 escuelas que ahora son gestionadas por estudiantes. Y en las universidades lo mismo. Están diciendo que los profesores lo hacían mal y querían cambiarlo. Así que podemos ver este fermento de jóvenes que de distintos modos por todo el mundo están haciendo cambios. Ayer oímos hablar de otros países. Vancouver. Estos levantamientos. Esta es una buena palabra, el levantamiento, de decir claramente algo está mal. Y esto remonta a cómo hemos sido educados, a nuestra infancia, lo que llama Gardner este malestar, no enfermedad, sino malestar. No nos sentimos bien, y a los jóvenes les pasa en un mundo de alta tasa de desempleo, como muchos países europeos, ustedes también lo están sufriendo, en un mundo con una presencia tecnológica que casi no podemos controlar, en un mundo de tormentas financieras, tormentas que barren grandes zonas del mundo sin control y que tienen un impacto en nuestras vidas cotidianas. Y claro, hay una sensación de malestar. ¿Y cómo ayudamos a nuestros niños a vivir con ello? Y esto tiene que ver con trabajar con todo el ser humano en una clase, no una parte, no la cabeza, sino la integridad de ser humano. Nuestros sentimientos, nuestras relaciones forman parte de este todo. Y a través del arte, la música, el teatro, la poesía, estos son áreas de estudio. Así, nosotros estudiamos a distintos niveles y lo mismo se puede decir del movimiento. Así es como el niño investiga el mundo. Los niños juegan, se mueven, bailan, cantan, no se quedan quietos porque están investigando. Este movimiento es una investigación sobre lo que significa tener un cuerpo y cómo la energía cinética, la inteligencia cinética se puede desarrollar. Hay distintas cosas que podemos aprender de los niños. Y como Havel ha dicho, y lo menciono una y otra vez, dijo, es como si el mundo se ha convertido en algo demasiado complicado para poder abordarlo. La tarea más importante para el futuro será algo distinto, una renovación radical de nuestro sentido de la responsabilidad, una renovación radical sobre nuestro sentido de la responsabilidad. Esto es lo que las generaciones futuras experimentarán. Y esto se basa mucho en cómo abordamos la educación y la infancia hoy. Y si vemos por todo el mundo, aumento en las tasas de depresión, hay en la obesidad, incluso en países que tradicionalmente tienen unas buenas dietas, sin embargo hay problemas de obesidad, alergias, cada vez un mayor número de las mismas. Los niños encuentran difícil estar en armonía física con el entorno en el que viven. Comportamientos nerviosos, trastornos del comportamiento, un 20% en muchos países. El 20% de los niños tiene algún tipo de problema mental. Así que es un malestar creciente. Y si no cambiamos nuestra educación, si no cambiamos el modo en el que tratamos a los niños, las cosas no van a mejorar. Por ello me gustaría concluir con esto, con esta declaración, y decir que el aspecto que no se ha mencionado todavía es el de la imaginación.
Y es en este mundo de la imaginación cuando podemos empezar a desarrollar un futuro, porque la belleza de la imaginación es que puede abarcar todo, puede tener muchísimas metamorfosis y puede cambiar. Y por eso hablamos de la educación social y emocional y la creatividad. Es la imaginación la que une a todos estos términos. Muchas gracias.